importante donde vamos a aprender un poco más acerca de la presencia de Dios, pero acerca del sumo sacerdote o de cómo Jesús en las diferentes facetas que tiene de ministrarnos a nosotros, su pueblo, su iglesia, pues como sumo sacerdote intercede por nosotros. Quiero que diga conmigo esta mañana el tema de nuestra lección juntos: nuestro compasivo sumo sacerdote. Lo decimos otra vez como si ya hubiéramos despertado. Nuestro compasivo sumo sacerdote. Tenemos un sumo sacerdote en los cielos que intercede por usted y por mí. Miren, qué maravilloso es Dios, que en su infinito amor y misericordia nos proveyó un Salvador. ¿Quién es el Salvador nuestro? Jesucristo. Pero sabiendo que la salvación, a la hora de heredarla, la salvación es un proceso. Dios nos salva y no nos toma al cielo al instante, ¿verdad? Nos quedamos en esta tierra, tenemos una misión que cumplir, tenemos un propósito que llevar a cabo, y en ese caminar, en esa carrera cristiana, vamos a necesitar a alguien que interceda por nosotros, que nos dé palabra de aliento, que se pare delante del Padre y diga: Ernesto le está echando ganas, dale más palabra, Heréndida está ahí también trabajando, intercede por nosotros. Entonces, ese Jesús que nos salva también está intercediendo por nosotros, dice la Biblia, sentado a la diestra del Padre. Vamos a ver la verdad central. Lo podemos poner ahí. Jesucristo nos, ¿qué dice? Ministra como nuestro compasivo sumo sacerdote. Vamos a ver a través de la lección cómo los sacerdotes de la antigüedad intercedían por el pueblo, pero ahora ya no, ya se acabó eso. Ya ni siquiera existe el templo donde ministraban los sumos sacerdotes de la antigüedad. Ahora hay uno, el gran sumo sacerdote, que es Jesús, que intercede por nosotros. Amén. El versículo clave lo tenemos ahí, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó, ¿qué dice? Los cielos. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Retengamos lo que profesamos, retengamos lo que somos. ¿Qué somos? Somos creyentes, somos cristianos, somos hijos de Dios. Entonces retengamos todo eso, porque tenemos a alguien muy importante, Jesucristo, que está intercediendo por nosotros. Eso está en Hebreos 4:14. Vamos a orar, hermanos. Manténganse de pie, vamos a orar y ahorita pasamos a nuestras lecciones. Padre, gracias en esta mañana, Señor, por permitirnos estar en tu casa. Gracias, bendito Dios, por ayudarnos a haber llegado a este lugar. Queremos pedirte una vez más que tomes control de cada lección, que tomes control de nuestra mente para entender tu palabra, procesarla, guardarla, atesorarla, Señor, en esta mañana. Te damos libertad a ti, Espíritu Santo, para que vengas y nos guíes, Señor, como solamente tú sabes hacerlo. Gracias, en el nombre de Jesús. ¿Todos decimos? Amén. Siéntase cómodo en esta mañana. Le confieso que me tomé 2 cafés esta mañana y traigo unas ganas de hablar. A ver si me aguantan. Bueno, rapidito, si es que hay alguno aquí que no sepa, los pastores no están, salieron, están en México haciendo algunas cosas. La próxima semana pues aún no van a estar acá, pero vamos a tener una gloriosa mañana de ministración. Así es que, bueno, mientras tanto usted y yo vamos a estar acá, vamos a echarle ganas. Dios es el mismo, Dios está en todo lugar, y Dios en esta mañana va a hablar a nuestra mente, a nuestro corazón. Es importante el ministerio de la intercesión. Diga conmigo: intercesión. Una vez más. Intercesión, interceder, hermanos, es pedir por alguien más. Es ponernos en el lugar de esa persona y hablar con Dios. O tal vez no con Dios, pero usted puede interceder por alguien delante de otra persona. Usted se da cuenta que si usted va a una corte, usted tiene que llevar un abogado para que interceda por usted. ¿Usted ha estado alguna vez en una corte? Me imagino que sí, ¿verdad? Y usted tal vez de pronto llegó un abogado. El abogado va precisamente a abogar por usted. Va a ponerse enfrente del juez y le va a decir: ¿sabes qué? Mi cliente Juan Pérez o Ricardo Rincón, por cierto, claro, Ricardo Rincón era un pitcher muy bueno. Ok.
intercede por usted y se pone en su lugar. El profeta Daniel, capítulo 9 del profeta Daniel, habla acerca de cómo Daniel intercede por el pueblo. Y Daniel era un hombre, un príncipe del pueblo de Dios, que no había pecado, pero él se pone en el lugar del pueblo y dice: Señor, hemos pecado, te hemos fallado, nos hemos olvidado, nos hemos rebelado contra ti. Y hace una intercesión hermosa por el pueblo. Y nosotros tenemos a Jesucristo no solo como un Salvador que viene y muere por nosotros en la cruz del Calvario y a través de su sangre nos hace aceptos delante del Padre, sino que ese mismo Jesús que descendió de los cielos, se humanó, se hizo hombre como usted y como yo, que habitó entre nosotros en esta tierra. Ese mismo Jesús ahora está en el cielo, dice la Biblia, atravesó los cielos, está sentado a la diestra del Padre y intercede por nosotros. Le dice al Padre, ¿verdad? Porque así como hay un sumo sacerdote que intercede por nosotros, dice la Biblia que también hay un acusador. ¿Se acuerda que le acabo de decir que muchas veces hemos estado en una corte? En la corte hay un fiscal, ¿verdad? Y el fiscal le va a dar con el martillo y la cubeta y la escoba. Es decir, lo va a declarar culpable y va a decir por qué usted es culpable y por qué se le acusa de lo que se le acusa y por qué usted merece ir a la cárcel. Un acusador. Pero hay un abogado. Y el acusador de nuestras almas, Satanás, Dios lo reprenda, el enemigo, el pingo, viene y nos acusa. Viene y nos dice, es más, hasta la misma conciencia lo acusa a usted mismo. Qué bárbaro. Vienes a la iglesia, levantas las manos y acabas de hacer esto, y hiciste esto y esto y eso. Lo acusa. Pero Jesús, Él dice: venid a mí todos los que estén cargados, cansados, yo los haré descansar. Y a través de su palabra Él dice que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesús. Abogado, ese abogado intercede por usted y por mí y nos hace aceptos a Dios, aún y siendo imperfectos. Dice la Biblia que Jesucristo murió por nosotros, aún siendo pecadores, Romanos 5:8. Él muere por nosotros. Entonces, imagínese, usted como padre, usted como madre, usted daría todo por sus hijos, ¿cierto? Porque son sus hijos. Porque como madre a usted le costó mucho ese bebé, llevarlo en su vientre. Como padre le ha costado mucho levantarse tantas mañanas para ir a trabajar y invertir tiempo, dinero, esfuerzo, trabajo por ese hijo. Oiga, usted haría todo y usted intercede por su hijo, ¿cierto? Porque es su hijo. Así Jesús delante del Padre se para y dice: yo pagué por él en la cruz del Calvario, yo di mi sangre por él. Y Jesús, antes de ir a la cruz y de pagar por nosotros, ya intercedía. Pedro, en una ocasión, ese Pedro impulsivo que se paraba delante de Jesús, Pedro le dice a Jesús: ¿sabes qué, Jesús? Yo voy contigo hasta donde me lleve. O sea, yo me muero por ti, Jesús. Y Jesús le dice, Lucas 22:31, lo anoté aquí, dice, dijo también el Señor Jesús a Pedro, le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandear como trigo, te ha pedido como para zarandearte como trigo. Dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Jesús le dice a Pedro: yo ya pedí por ti. Y así como Jesús pidió por Pedro, Jesús pide por nosotros. Jesús pide por usted. Usted y yo no conocemos el futuro. Usted y yo no conocemos el día de mañana. Hoy domingo 22. ¿Hoy es domingo 22? Hoy domingo 22 de enero. Domingo 22 de enero, año 2023. Estamos aquí usted y yo, sentados cómodamente en un lugar, en una casa de adoración, en un templo donde se adora al Señor. Pero mañana lunes, ¿qué hora es? 10:30 de la mañana, no sabemos dónde vamos a estar. Usted tal vez diga: voy a estar trabajando, pero no sabemos. En ese viaje del trabajo, de la casa al trabajo, pueden pasar muchas cosas. No conocemos el día de mañana, pero podemos estar seguros de que Dios, a través de Jesucristo, el sumo sacerdote, ya pidió por nosotros para el día de mañana. ¿Cuántos dicen amén?
Gloria a Dios. Vamos a entrar entonces al punto número 1. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 4. Vamos a ver unos versos. El punto número 1 dice: bondadoso y misericordioso. Hebreos capítulo 4. Vamos a leer los versículos 14 al 16. 14 al 16. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué dice? Compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo, según nuestra semejanza, pero, aquí el pero sin pecado. Acerquémonos, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bondadoso y misericordioso. Miren, es importante que entendamos que Dios es grande en amor y misericordia, y que confiado en eso, usted y yo podemos acercarnos a Dios. Dios nos alcanzó en su infinita misericordia. Él hizo misericordia de nosotros al enviar a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Mire, Dios no nos necesita a nosotros, nosotros necesitamos a Dios. El autor a los Hebreos hace como que pinta un cuadro y dice: por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Él nos está diciendo y Él nos invita a permanecer como creyentes, como cristianos, como personas que hemos experimentado el Evangelio. Mire, no me va a dejar mentir, pero hay mucha gente que usted y yo hemos conocido que alguna vez disfrutaron las bendiciones espirituales de estar en un lugar de adoración, que escucharon la palabra, que se deleitaron con las alabanzas y decían: esto me gusta, pero desafortunadamente hoy en día no están sirviendo a Dios, no se reúnen en una congregación y están alejados de Dios. No han retenido su profesión, no han retenido lo que profesan. Entonces el autor a los Hebreos hace una invitación y dice: miren, hermanos, muchachos, amigos, entiendan una cosa, que si tenemos un sumo sacerdote que atravesó los cielos, que está sentado delante de Dios, que intercede por nosotros, que ha tenido misericordia de nosotros, hagan una sola cosa: retengan su profesión. Sigan caminando como van. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, lo puede leer en su casa, se lo dejo de tarea, y le dice: Gálatas, oh Gálatas insensatos. Otra versión dice aún más fuerte, que no se lo voy a decir aquí, pero dice más fuerte: iban bien, iban caminando bien en la fe, pero se desviaron. ¿Por qué? Porque a los Gálatas les empezaron a decir otras cosas, llegaron otro tipo de maestros y los desviaron de su fe. No pudieron retener su profesión. Hermano, nosotros, nuestra carrera cristiana no es una carrera de velocidad. Nuestra carrera cristiana es una carrera de resistencia, dice la Biblia, porque el que perseverare hasta el fin, ese será. Y el fin es el fin. Ya sea que aparezca Cristo en las nubes y nos lleve con Él, o nos llame a su presencia. Nosotros hemos heredado una salvación hermosa, preciosa de parte de Dios a través de Cristo Jesús. Hemos experimentado su presencia, su Espíritu Santo. Hemos visto su palabra hecha viva en nosotros. Lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos palpado. Ese Dios ha alcanzado nuestra vida. Por tanto, tenemos que seguir reteniendo lo que somos. Tenemos una identidad
identidad. Más que una cultura. Mire, me gusta hablar de la cultura porque entendamos una cosa. Tenemos una cultura como latinos, como hispanos, como mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, como latinos. La cultura tiene que ver con lo que comemos, la comida, lo que hacemos, nuestro lenguaje, cómo hablamos. Hablamos español. Celebramos quinceañera a nuestras hijas porque es algo hermoso que alcanzan una etapa de su vida y ya no son niñas. Comemos tacos y están bien buenos. I like tacos, I love tacos. Es parte de nuestra cultura, pero tenemos una identidad como hijos de Dios. Hemos experimentado al Dios vivo, al Dios real, al Dios de la Biblia. Dios es verdadero, Dios existe. Tengo una identidad como hijo de Dios. Soy creación de Dios, pero soy hijo de Dios, porque conforme a su palabra dice que a los que vino lo rechazaron, no lo recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hijos de Dios. Usted creyó en Cristo, usted recibió a Cristo, usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, usted tiene una identidad. Me voy a tomar 2 cafés para otro también. I'm for real, Por eso el autor a los Hebreos dice: hermanos, tenemos un Dios que traspasó los cielos. Un sumo sacerdote. El sumo sacerdote, los sumos sacerdotes de la antigüedad, yo creo que ya lo hemos hablado y lo entendemos un poquito. Eran humanos como usted y como yo, y ahorita vamos a llegar ahí, pero ellos no pasaron del techo del templo. Ellos eran humanos y estaban aquí, ministraban en la tierra, ministraban a otros seres humanos, así como usted y como yo, pero estaban limitados. El sumo sacerdote que ahora intercede por nosotros, Cristo Jesús, tiene todo el poder. Tiene todo el poder, no tiene límites. Es un sumo sacerdote ilimitado, que no solamente intercede por nosotros, que tiene el poder para sanarnos, para salvarnos, para proveernos, para darnos la paz que esta tierra nos quiere robar, para darnos la tranquilidad que el hombre nos quiere quitar. Él no tiene límites. Continúo leyendo, versículo 14 dice: porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús no cometió pecado. Los sumos sacerdotes de la antigüedad eran seres humanos como usted y como yo, que cometían pecado, que tenían que limpiarse, purificarse antes de presentarse y ministrar en el templo, en el lugar santísimo, porque si no estaban santificados, si no estaban limpios, si no estaban puros, morían. Porque Dios, ese Dios santo, 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 no recibe lo que es impuro. Isaías, en su visión del templo, capítulo 6 de Isaías, dice la Biblia que él vio al Dios santo, 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 y él dijo: he aquí, soy muerto. Él sabía que se iba a morir, pero dice la Biblia que del altar vino un querubín, un ángel, y tocó sus labios con un carbón encendido y lo limpió, lo purificó. Le dijo: he aquí, eres limpio. Entonces los sumos sacerdotes de la antigüedad eran seres humanos que cometían pecados, que tenían límites, que tenían todos los sentimientos que podemos tener nosotros como seres humanos, pero el que tenemos ahora traspasó los cielos. Es poderoso, no cometió pecado, y Él se compadece de nuestras debilidades. ¿Sabe por qué? Porque Él habitó en un cuerpo como usted y como el mío. Jesucristo, yo hice una lista aquí rapidito. Jesucristo sintió el abandono, porque lo abandonaron sus discípulos. La soledad, la tristeza, el hambre, el cansancio, la traición, el rechazo, la burla, las críticas, la difamación, la acusación, el ser juzgado. ¿Le suena familiar todo eso? ¿Alguna vez ha pasado eso? ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Alguna vez se ha sentido rechazado, criticado, traicionado? Todas esas cosas han traicionado su confianza, tal vez. Bueno, todo eso lo pasó Jesús.
Jesús sabe exactamente cómo se siente estar solo, estar abandonado. Porque aún en la cruz del Calvario Él decía: Elohim, Elohim, sabachthani, me dejaste aquí, estoy solo, decía Él. Sintió soledad, sintió tristeza, porque Él oró en el monte Getsemaní y aún lloró sangre, dice la Biblia, porque Él sentía el peso de lo que tenía que enfrentar. ¿Cuántos han sentido ese estrés? O esas noches sin dormir, o esa preocupación. Bueno, Jesús lo pasó. Jesús se identifica con su dolor. Por eso, versículo 14 dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? ¿Cómo nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, hermanos? Pues confiadamente porque sabemos que Jesucristo sabe perfectamente cómo nos sentimos. Yo he trabajado en muchos lugares, te cuento rapidito, y he trabajado con gente de diferentes culturas, diferentes idiomas. Yo hablo inglés y me defiendo ahí más o menos, no al 100, pero I don't know, 59%. Llegué de los 16 años a Estados Unidos. Casi toda mi vida he estado aquí. Y no me siento tan confiado, tan a gusto hablando en inglés. Me siento bien confiado hablando en español. Es mi lengua nativa. Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? ¿A qué horas vas a llegar? Oiga, fluyo bien fácil. Me identifico muy bien con alguien que habla español, es lo que le quiero decir. Y aunque hablo inglés y aunque me siento un poco cómodo en inglés, me siento mucho más cómodo en español, porque ¿sabe qué? Me identifico con usted porque usted habla español como yo. Entonces, usted se tiene que identificar con Cristo Jesús, así tal cual como usted se sienta, o como cuando usted sienta un peso, una preocupación, algo en su vida. Usted identifíquese con Cristo, porque ¿sabe qué? Cristo habla su idioma. Cristo entiende cómo usted se siente. Cristo lo conoce. Por eso nos tenemos que acercar al trono de la gracia confiadamente. ¿Cuál es el trono de la gracia? Es la presencia de Dios. Antes, en la antigüedad, los seres humanos, los judíos de los cuales estamos hablando, el libro de Hebreos, tenían que ir al templo a adorar. Jesús y la mujer samaritana tuvieron una conversación que nos abre otra forma de ver la adoración. Jesús y la mujer samaritana dice: bueno, ¿sabes qué, Jesús? A nosotros nos han dicho que hay que ir al templo y nosotros adoramos aquí en Samaria. Y Jesús le dice: ¿sabes qué, mujer? Te voy a decir una cosa. Viene el tiempo, va a llegar el día en que no va a ser necesario ni ir a Samaria, ni ir a Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores que adoren a Dios, lo van a adorar en espíritu, en verdad, de corazón, en donde quiera que sea. Es decir, usted se puede acercar al trono de la gracia de Dios donde quiera que usted esté. Basta que usted levante su mano, que levante su corazón, que levante sus sentimientos, su espíritu a Dios, y Dios lo escucha. Wow, it's faster than calling 911. Más rápido que llamar al 911. Dios escucha. Make a phone call. Haga una llamada al cielo. Acérquese al trono de la gracia, para que entonces venga de parte de Dios, dice la Biblia, el oportuno socorro. Punto número 2, humanos ministrando humanos. Hebreos capítulo 5, verso 1 al 4. Lo tenemos. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hasta ahí.
el punto, bueno, el inciso A dice humanos ministrando a humanos. El primer sumo sacerdote o el primer sacerdote al servicio del pueblo de Dios, el pueblo hebreo, se llamó Aarón. ¿Y quién escogió a Aarón para que fuera sumo sacerdote o sacerdote en el tabernáculo? ¿Quién? Dios, hermano, hasta la fecha, hasta el día de hoy, es el que llama a ministros, a siervos, y valga la redundancia, a ministrar al pueblo, a dar a conocer su palabra. Es muy importante que se entienda esto, porque el llamado es de Dios. He estado en institutos bíblicos y ahí siempre lo enseñan y lo dicen. Nosotros preparamos pastores, pero Dios es el que los llama. ¿Sí entiende eso? O sea, todos, gloria a Dios, todos tenemos la libertad para ir a un instituto bíblico, aprender, conocer, pero tal vez no todos vamos a ser pastores. Es algo bien fuerte, es un trabajo. Yo creo que los pastores lo pueden decir mejor que yo, porque yo no soy pastor. Yo le ayudo al pastor y lo hago con mucho gusto. Pero así como Dios desde la antigüedad llamó a Aarón y puso un llamado sobre él, hasta el día de hoy sigue llamando. Y si Dios tiene un llamado con usted, Dios se lo va a hacer sentir y Dios se lo va a confirmar. Y Dios no lo va a dejar en paz. Porque, imagínense, Jonás se quiso escapar de Dios y no pudo, terminó en el vientre de una ballena, de un pez. Entonces, Dios llama, pero como seres humanos, Dios nos pone a ministrar a otro ser humano, a otras personas. Servimos a Dios, dice, bueno, no dice la Biblia, pero dice un dicho, servimos a Dios sirviendo a los hombres, servimos a Dios sirviendo al ser humano, y todos servimos a Dios, todos nos servimos unos a otros, todos podemos ministrarnos unos a otros. Y Dios llama a Aarón, y la comparación que hace el autor a los hebreos es de cómo un ser humano que Dios llama es limitado, y a Cristo Jesús, que Dios lo llama, no tiene límites. Dice, y nadie, versículo 4, capítulo 5 de Hebreos, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él, Dios, le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dios es el que llama a Jesús, y Jesús en obediencia desciende a esta tierra, paga por nosotros en la cruz del Calvario por nuestros pecados, asciende al cielo, y ahora Dios lo pone como un sumo sacerdote por la eternidad. Miren, hagamos un poquito de historia. El templo judío existió hasta el año 70 después de Cristo. ¿Y sabe por qué el templo judío ya no existe más? Porque hubo un emperador, Vespasiano, su hijo Tito. Los judíos se levantaron en guerra contra los romanos seguían dominando toda esa zona, y la siguieron dominando por otros cientos de años más, 400 años más. Pero los judíos dijeron, ¿saben qué? Nos vamos a levantar contra los romanos, vamos a quitarnos ese yugo de esclavitud, de ese yugo de dominio. Y los romanos pues era el imperio más poderoso que había en la tierra en ese momento, y vinieron con todos los ejércitos, destruyeron Jerusalén y destruyeron el templo. Una profecía que Jesús ya le había dicho a sus discípulos, ¿se acuerdan? Como los discípulos estaban maravillados y presumiéndole a Jesús, y le decían, mira Jesús, el templo, mira, qué chulada, mira. Y Jesús le dijo, ¿saben qué, muchachos? De esto no va a quedar nada. Y no entendieron. Pero 40 años después de que Cristo muere en la cruz del Calvario, vinieron los romanos, destruyeron el templo, y ahí cesaron los sacrificios. Porque antes todos los judíos, hebreos, todos los que practicaban la fe judaica, tenían que ir al templo, tenían que ir con el sumo sacerdote, tenían que llevarle palominos, machos cabríos, becerros,
para ser ofrecidos en sacrificio para expiar el pecado de ellos. Pero eso se terminó. Ya no hay más sumo sacerdote terrenal. El sumo sacerdote que tenemos ahora es uno celestial, que está sentado a la diestra del Padre. El templo está not operating, ya no está operando, ya no funciona. Ahora el que intercede por nosotros es Cristo Jesús, el Señor nuestro. Vamos a ir al punto número 2, vamos a ir avanzando. Leemos los siguientes versos 5, 6 y 7. Hebreos 5, 6 y 7. Dice el punto 2: perfecto y eterno. Inciso A: Jesús hecho sumo sacerdote por Dios. Dice el 5: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La Biblia habla acerca de un personaje en Génesis capítulo 14, Melquisedec. No lo tengo anotado acá. En una ocasión que Abraham sale a pelear por su sobrino Lot había sido llevado cautivo por una serie de reyes que se habían unido. Abraham va al rescate de su sobrino Lot, lo rescata a las mujeres, sus pertenencias, y vuelve a Salem, y lo recibe Melquisedec, que era el rey de Salem, y que dice la Biblia también que era sumo sacerdote. La Biblia nos habla acerca y hace una comparación de Jesús con Melquisedec, que es el mismo tipo de sacerdocio, porque no tiene principio y no tiene fin. Porque Jesús es el Hijo de Dios y fue creado, bueno, no fue creado, es desde la eternidad y hasta la eternidad con Dios. Entonces Jesús ahora está como sumo sacerdote e intercede por nosotros, así como Melquisedec aparece. La Biblia habla de Melquisedec, capítulo 14 de Génesis. Vamos a ir a Génesis. Génesis es el primer capítulo de la Biblia, libro, perdón. 14. Génesis 14, 17. Ah, sí, gracias. Sí, lo tengo. Génesis 14, 17 dice: cuando volvía de la derrota de, ¿qué dice ahí su Biblia? Sí, Kedorlaomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, ¿quién? Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Y qué dijo? ¿Y qué hizo? Y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, ¿qué dice? Los días. Bueno, versículo 18 es donde quiero que se enfoque. Y dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote ¿de quién? ¿De quién? Del Dios Altísimo. Estamos hablando de que el autor a los Hebreos, miren, entendamos una cosa para ponerlo en contexto, y creo que ya lo sabe, pero el autor a los Hebreos se llama precisamente autor a los Hebreos porque escribió esta carta a los hebreos, a los judíos que estaban familiarizados con todos los ritos que se hacían en el templo, con todo lo que se hacía en el templo. Para usted y para mí es fácil entenderlo porque lo hemos leído tal vez muchas veces, el libro de los Hebreos, pero haga de cuenta que alguien nos escribe
carta queriéndonos aclarar algo a nosotros que somos de México y nos habla con ciertos modismos o con ciertas palabras que solamente conocemos en México, nosotros vamos a entenderlas, ¿verdad que sí? Y tal vez los de otro país no van a entender. No se me viene nada ahorita a la mente, pero no, mejor no me decir nada. Pero usted entiende, si es de México, usted va a entender ciertas palabras que son de México, no sé. Chamaco, por ejemplo, no sé, en otros países le dicen diferente a los niños, o guachito le dicen algunos estados. Y entendemos. Entonces, el autor de los Hebreos le hace una comparación entre Cristo y Melquisedec. Los sacrificios en el templo y el oficio de sumo sacerdote no aparece sino hasta el libro de Éxodo, cuando Dios le habla a Moisés y le dice que tiene que edificar, levantar un tabernáculo que fuese la casa de adoración, y establece las pautas para que se llevara a cabo esa adoración. Estamos, hermanos, en Génesis, aún aquí capítulo 14, mucho tiempo antes de que sucediera el Éxodo, y aparece Melquisedec. Dice la Biblia, capítulo 18, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y dice la Biblia también que Jesucristo es del orden de Melquisedec, porque no tiene principio, no tiene fin, porque Jesucristo también es rey y también es sacerdote. Entonces, por eso, aunque es difícil tal vez pronunciar ese nombre, Melquisedec, diga Melquisedec. Diga para repetir mi coro. No es cierto. No tiene principio y no tiene fin. Ese Dios, que es el Dios nuestro, y que ha puesto a su Hijo, que depositó sobre Él la responsabilidad de ser nuestro Salvador, ahora Él ostenta el lugar de sumo sacerdote y rey, según el orden de Melquisedec. Vamos a ir al inciso B, Jesús, el autor de nuestra salvación, versículo 8 al 11. Vamos de regreso a Hebreos capítulo 5. Y versículos 8 al 11. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y el 11, bueno, no tiene mucho que ver con lo que estamos leyendo, nada más hasta el 10. El hijo, versículo 8, dice, padeció y aprendió la obediencia. Diga conmigo obediencia. Obediencia. Mire, si hay algo que llama la atención de Dios, es esa palabra, es obediencia. Jesús, siendo el Hijo de Dios y habiendo hecho tantos milagros, solamente en una ocasión se abrieron los cielos y se escuchó una voz que lo confirmó como hijo de Él. Y es cuando Jesús descendió al río Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista. ¿Usted recuerda esa escena, esa parte de la escritura? Cuando Jesús va con Juan y le dice, ¿sabes qué, Juan? Necesito que me bautices. Y Juan, sabiendo, conociendo quién era Jesús, le dijo, no, Jesús, yo necesito que tú me bautices a mí. Yo he hablado de ti, yo sé quién eres. Y Jesús le dijo, no, Juan, conviene que hagamos esto. Jesús obedeció y se bautizó. Y justo en ese momento, cuando Jesús se bautiza, dice la Biblia que se abren los cielos, se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Jesús hizo que los cielos se abrieran con una cosa, obediencia. Usted y yo, hermanos, vamos a tener cielos abiertos siempre cuando obedezcamos a Dios siempre. Así de sencillo. Los cielos se cierran cuando el pueblo, cuando una persona se rebela contra Dios.
se olvida de Dios, le da la espalda a Dios, los cielos se pueden cerrar, pero los cielos se abren cuando practicamos la obediencia. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, dice el versículo, mire, ponga atención, el versículo 8, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús, hermanos, es Dios. Amén. Pero Jesús habitó un cuerpo humano como el suyo y como el mío, y tuvo que someter ese cuerpo a la obediencia a Dios. Jesús sintió lo que usted y yo sentimos, se lo decía hace unos momentos atrás. Él sintió hambre. Cuando Jesús es tentado por el diablo, dice la Biblia que después de 40 días, 40 noches, Él sintió hambre. Y el diablo, Satanás, el Señor lo reprenda, le dijo, bueno, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. A ver si muy. Y Jesús, conociendo las artimañas del enemigo, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, Él se sometió en obediencia a Dios. Dice el 9, y habiendo sido perfeccionado. Hago una pausa ahí. Habiendo sido perfeccionado, ¿qué significa? Si Jesús era Dios, Jesús era Dios, habitó entre nosotros como Dios, pero habitó en un cuerpo humano. O sea, Él no necesitaba ser perfeccionado, sino que Él perfeccionó su cuerpo al someterse en obediencia a Dios y aceptar lo que Dios le mandó hacer. Y si Jesús pudo habitar un cuerpo y obedecer a Dios, entonces Él nos da el ejemplo que nosotros que habitamos este cuerpo también podemos obedecer a Dios. ¿Pueden decir amén? No es fácil, pero sí es posible. Sí es posible obedecer a Dios. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios según el orden de Melquisedec. Vamos a ir al punto 3. Vamos a ir terminando. Último punto. Justo y no olvidadizo. Vamos a leer los capítulo 6, versos 9 y 10. Dios conoce nuestra labor. Verso 9 y verso 10 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ok, mire, Dios tiene algo que se llama el libro de las memorias. Dios tiene registrado todo lo que usted hacemos. Dice la Biblia en Eclesiastés que algún día nos presentaremos delante de Dios y que bueno, van a ser abiertos los libros y ahí se va a hablar acerca de nosotros, de todo lo que hicimos, lo bueno y lo malo. Usted es el protagonista de su propia historia. Usted ha visto películas o series, ¿cierto? Donde hay un actor principal y todo gira alrededor de esa persona. Bueno, el autor o el protagonista de su vida es usted. ¿Y sabe qué? Usted tiene la habilidad de escribir un capítulo bueno todos los días, de hacer algo bueno todos los días, de que en los libros de las memorias de Dios se escriba algo bueno acerca de usted, de lo que usted hizo. Dice la Biblia que Dios no es injusto para olvidar, porque no olvida. Por eso, lo que Jesús hace delante del Padre es interceder por nosotros, porque Él conoce que nosotros hemos obrado bien, que nosotros hemos querido hacer la voluntad de Dios, que nosotros estamos tratando de agradar a Dios todos los días.
Entonces Dios, basado en eso, mire, Él intercede, bueno, Jesús intercede por nosotros, porque Dios no se olvida. El hombre olvida, Dios no olvida. Por eso usted puede presentarse delante de Dios y hablar con Él. Todo, mire, todo lo que hacemos, Dios lo toma en cuenta. Usted tal vez se sienta triste a veces, o que no reconocen, yo he escuchado a veces esa palabra, que no reconocen el trabajo, sobre todo en un lugar laboral. Dicen, es que a mí no me reconocen, es que no se dan cuenta de lo que estoy haciendo. No, Dios se da cuenta. Y cuando usted hace algo de corazón, cuando usted hace algo para agradar a Dios, cuando usted se esfuerza como ama de casa, como madre, como padre, como hermano, como hijo, usted se esfuerza para agradar a los demás, cuando usted, su deseo es servir a alguien, servir a otro, servir a su pareja, Dios no olvida eso. Y Dios recompensa. Dios le va a dar a usted lo que usted necesita. ¿Por qué? Porque hay alguien que está dándose cuenta de eso. Hay alguien que está representándonos ante Dios y hablando bien de nosotros. Ya no necesitamos escuchar a las personas que hablan mal de usted o de mí. Ponga atención en lo bueno, ponga atención en aquel ser celestial, divino, que atravesó los cielos, que es Jesús, que está hablando bien de usted. Ponemos tanta atención hoy en día a las cosas malas, a lo que se dice mal, o lo que se habla mal de nosotros mismos, o de la cultura en general, o de las malas noticias. Las malas noticias siempre es lo que más vende, ¿verdad que sí? Y rápido, vuelan como pólvora. Pero las buenas noticias no. Hay algo bueno en usted, hay algo bueno en mí. Nosotros tenemos la capacidad para amar, tenemos la capacidad para hacer el bien, tenemos la capacidad para ministrar a otros, ¿sí? Porque así como tenemos un sumo sacerdote en los cielos que intercede por nosotros, la Biblia nos dice en Pedro que nosotros mismos somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La Biblia nos dice que nosotros hemos sido llamados a reconciliar al mundo con Dios. Entonces, hagamos eso, hermanos, hagamos el bien, permanezcamos haciendo el bien. Vamos a ir terminando, inciso B, esperando con paciencia las promesas. Vamos a leer capítulo 6, versos 11 y 12. Dice, pero deseamos, versículo 11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagamos o no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Yo quiero que sigan leyendo conmigo porque hay un ejemplo acá. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa, ¿a quién? Abraham, no pudiendo jurar por otro, juró mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Y qué dice el 15? Alcanzó la promesa. Usted y yo tenemos que esperar pacientemente en Dios. Versículo 11, mire, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Qué significa eso? Que usted y yo mostremos la misma solicitud, el mismo ímpetu, la misma motivación, los mismos deseos, las mismas ganas, el mismo anhelo de venir a la casa de Dios, de buscar de Dios, de orar, de leer la Biblia, de servir aquí o donde Dios lo llame. Que mostremos esa misma solicitud, ese deseo.
Porque sucede, y que tal vez usted lo ha visto o de pronto lo experimentó, que comenzamos nuestra carrera cristiana, nos convertimos al evangelio y queremos hablarle a todo mundo de Dios, queremos hacer 1000 cosas. Y pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, pasan 4 años, y entonces comenzamos a disminuir nuestra solicitud, nuestro deseo, nuestras ganas, y decimos, ay, pues que me haga el hermano Juan, que le haga la hermana, usted póngale el nombre, yo ya lo hice muchos años. No, pero si Dios puso un llamado en usted, si Dios puso una carga en usted, si Dios puso una responsabilidad en usted, hay que mostrar el mismo ímpetu. Como se lo decía unos instantes atrás, la carrera cristiana no es una carrera de velocidad, de ver quién llega primero al cielo. ¿Cuántos quieren llegar primero al cielo que yo? Ah, ¿verdad que no? Es mañoso. La carrera cristiana es una carrera de resistencia, de permanecer, hermano, de estar firme en nuestra convicción de creyentes, de hijos de Dios. Yo sé en quién he creído, dice Pablo, y yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, tenemos que mostrar, hermano, la misma solicitud, el mismo deseo, el mismo ímpetu. Que si le dicen, ¿sabe qué, hermano? Vamos a hacer esto. Claro que sí. Cuente conmigo. I got this. Pastor, give me a call. Llámeme cuando quiera. El pastor dice una palabra, una frase muy, usted la conoce, que hay que estar dispuestos y disponibles. Dispuestos y disponibles, porque a veces tenemos el deseo, pero decimos, pues que no puedo porque tengo esto, algo que hacer. Yo quisiera, pero no puedo. Bueno, con los buenos deseos no se puede llegar muy lejos. Hay que hacer algo que se llama planeación. ¿Sí entiende eso, no? Planear y accionar, para que entonces sucedan las cosas. Hay que estar solícitos, dice, continúa diciendo el versículo, dice, versículo 11, para plena certeza de la esperanza, para que entonces estemos seguros de la esperanza que tenemos. Esperanza es esperar algo que no hemos visto, que es nuestra salvación, que es las bendiciones de Dios, que son las promesas de Dios. Y entonces dice el versículo 12, a fin de que no nos hagamos perezosos, que no nos hagamos flojos, que no nos acostumbremos, mal acostumbremos a que alguien más haga las cosas por nosotros, sino que nosotros estemos con ese deseo, ese ímpetu, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El autor a los Hebreos nos llama y nos invita a ser imitadores de aquellos que por fe alcanzaron las promesas, y da un ejemplo de Abraham. O sea, tenemos que imitar a esos hombres de fe que le creyeron a Dios y que se movieron en base a esa fe de haberle creído a Dios. Abraham, Dios le habló y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, sal de un lugar donde Abraham estaba cómodo, lo tenía todo. Abraham era rico, tenía su esposa, tenía sus siervos, su ganado, sus terrenos, pero Dios lo llamó a salir y Abraham le creyó a Dios. Y dice la Biblia, versículo 15, que, ¿sí es el 15? Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro, mayor, juró por sí mismo. Versículo 15, y habiendo esperado con paciencia, dice, alcanzó la promesa, habiendo esperado con paciencia. ¿Cuántos años? ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Que lo iba a bendecir, ¿verdad? Que lo iba a llevar a una tierra y que su descendencia iba a heredar esa tierra. Pero Él le prometió una cosa, le prometió un hijo. Ajá. ¿Y cuántos años tuvo que esperar Abraham para que ese hijo naciera? Bueno, pero eso fue bueno. No vamos a entrar a eso, pero a Sara le quiso ayudar y le dijo, he aquí mi sierva Agar, que tengamos el hijo. Pero Dios le había prometido un hijo a Abraham y a Sara. Sara se rió, dijo, jajaja, ¿cómo va a ser posible si yo ya no, nada?
Dice la Biblia que ya le había cesado su periodo. Ajá, ya había pasado la menopausia y todas esas cosas, ¿no? y tuvo que esperar 25 años. Tuvo que esperar 25 años. 25 años, hermano. Hay jóvenes aquí que todavía no tienen ni 25. Y otros jóvenes que apenas nos pasamos. Right? Tengo 25 y como 300 meses. Entonces, hay que ser paciente con Dios. Mire, la Biblia dice que todas las promesas de Dios son sí, amén. Es decir, todas las promesas en Dios se cumplen. It may take time. A lo mejor tome un poquito de tiempo, pero esté seguro de que esa promesa se va a cumplir. Sea paciente. Just be patient. Just wait. Agárrese de la mano de Dios y espere en Dios, que Dios no le va a fallar.